Bien, en la sesión de hoy trabajaremos lo que es la regla de la cadena. La regla de la cadena no es complicada, más bien es relativamente sencilla y de hecho pues la hacemos con mucha normalidad, pero muchas veces no identificamos cuando aplica pues esta regla como tal. Para que nosotros podamos entender de mejor manera cómo se efectúa este teorema, porque en realidad es eso, es un teorema, eh, es un teorema que nosotros vamos a poder ocupar cuando pues necesariamente tenemos una función compuesta y según la bibliografía pues lo vamos a encontrar con esta forma. Antes de llegar pues necesariamente a desarrollar este teorema, pues debemos de recordar un poquito o de analizar o de aprender qué rayos pues es una función compuesta, porque si te das cuenta incluso aquí en la definición nos los dice, ¿no? Nos dice si g es derivable en x y f en g de x, entonces la función compuesta, lo voy a subrayar, f es igual a f composición g. Antes de continuar debemos de entender pues lo que es una composición en una función y qué es una función compuesta, que si bien no es difícil, pues muchas veces nos confunde. Entonces, y resumiendo la regla de la cadena entonces va a ser un teorema que permite obtener la derivada de una función compuesta. Nosotros ya sabemos cómo podemos definir un teorema y ya sabemos cómo en determinado momento pues se componen nuestras funciones. Vamos a hacer un repaso sobre esto que necesariamente es función compuesta, porque pues yo sé que muchas veces puede causar un poquito de malestar, de ruido, no sé cómo llamarlo, ¿no? Cuando no las conocemos o no las sabemos definir de manera adecuada. Entonces, lo primero que debemos de entender, por ejemplo, esta partecita, ¿no? Donde decíamos que f es igual a f compuesta por G. Este es como una bolita que va en medio. Entonces, número uno, cada vez que nosotros nos encontremos con un, una bolita, un circulito que está entre dos funciones, nosotros vamos a definirlo como la composición. Hay también quien dice que puede ser como f en g. Y ojo, porque cuando nosotros escuchamos f en g, nosotros en automático estamos pensando en una sustitución y eso es correcto. Entonces, vamos, si quieren, vamos a hacerlo en un pequeño ejemplo para que podamos ver cómo se van trabajando pues las funciones compuestas y si no las conocías pues las conozcas y si ya has trabajado con ellas pues las refuerces. Entonces, supongamos las primeras, la función de x, que es esta, que estoy poniendo en color verde, es igual a x elevada a la quinta potencia. Y supongamos que ahora g de x va a ser igual al coseno de x más 3x. Esas son dos funciones. Creo que aquí no hay mayor problema, sabemos que están definidas y que en determinado momento podemos sustituir valores dentro de cada una de las funciones, tanto en f como en g, pues para resolverlas. Pero cuando nosotros nos ponemos a hablar de funciones compuestas, como por ejemplo lo tenemos aquí, vamos a agarrar y definirlo como f compuesta o f en g. ¿Sale? Y obviamente esto sería igual a tener el valor de, es decir, nuestra función de f, ¿sale? Es decir, voy a agarrar y voy a ponerla como estaría. Voy a dejarlo el espacio para que podamos poner cosas, elevado a la quinta potencia. Y cuando yo estoy hablando compuesta de g, eso quiere decir que mi función g esta función se va a reemplazar donde yo tenga el valor de x. Por lo tanto me quedaría coseno de x más 3x.
y esta ya sería una función compuesta, porque si nos damos cuenta, la función compuesta, ups, ese no es el marcador, a ver, voy pasando para acá, yo ya voy a tener la función compuesta de g, voy a ver que tiene la forma de f de x, es decir, es como tener x a la quinta, solamente que ahora x, todo esto va a ser lo que está en g. Si te das cuenta, no es difícil, simplemente es hacer una sustitución y pues entender cómo se componen. Y obviamente para un par de funciones pues nosotros podemos tener diferentes composiciones para una función compuesta. Esta es como que la más habitual, pero pues podemos tenerla de algunas otras formas, ¿no? Podríamos agarrar y poner ahora g compuesta en f. ¿Y qué va a pasar? Pues ahora lo que yo voy a tener es cada vez que en la función de g yo encuentre el valor de x, que aquí está y aquí está, voy a tener que sustituirlo por la función de f de x. Entonces vamos a hacerlo. Voy a poner coseno de x. Ya voy a hacer la sustitución directa, aquí creo que no va a haber mayor, o no debería de existir mayor problema, pero en lugar de poner x voy a poner lo que es la función. Por lo tanto, aquí yo voy a tener x elevado a la quinta más 3 y otra vez tengo x, este x que está acá. Por lo tanto, abro paréntesis y voy a poner x a la quinta. Y listo, ya tengo g compuesta de f. Si te das cuenta, está pues relativamente sencillo y pues solamente debemos de entender que podemos pues seguir jugando, por decirlo de alguna manera, con las composiciones que podemos tener. Aquí, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría tener f compuesta de f, y esto pues es fácil porque pues vamos a tener la función elevada a la quinta y solamente que este x lo vamos a reemplazar por la misma función. Por lo tanto podríamos poner aquí x quinta elevada a la quinta, y esto lo podríamos nosotros entonces resumir como x, acuérdate de la regla del producto y vamos a tener que multiplicarlos, x a la 25, y listo, ese es el resultado de esta función compuesta. Y ahora vamos a hacer g compuesta de g. Por lo tanto, vamos a copiar. Aquí lo voy a hacer con dos colores. Vamos a poner la expresión de g de x, que va a ser coseno. Ojo, porque aquí viene x. Y aquí es donde nosotros sustituiríamos el valor por la misma función. Por lo tanto, aquí voy a tener coseno de x más 3x, cierro paréntesis y sigo con la función, ¿sale? Luego regresamos al color verde, más 3 y otra vez tengo que sustituir la función de g, que va a ser coseno de x más 3x. Entonces creo que ya con este repaso nos debe de quedar sumamente claro que pues necesariamente cuando tenemos dos funciones nosotros vamos a poder hacer una función compuesta que puede tener diferentes formas, que simplemente es tomar una forma de la función y sustituir pues necesariamente el valor para sacar una función compuesta. Entonces creo que con esto queda más claro. Y en resumen, cuando hablemos de funciones compuestas, vamos a decir que es sustituir una función en otra función. ¿Y por qué tiene que ver con la regla de la cadena? Porque pues en determinado momento la regla de la cadena es muy similar, solamente que vamos a tener que hacer una derivada después de una derivada. No sé si me doy a entender. Que de hecho lo hacemos, pero aquí se ve más marcado y por eso es que se llama regla de la cadena. Bien, vamos a regresar entonces a el teorema y vamos a ver cómo se aplica.
Bien, regresando a lo que entonces sería el teorema o la regla de la cadena, nosotros vamos a tener, pues necesariamente, o lo vamos a encontrar como lo vemos aquí, ¿no? Tenemos la derivada de una función compuesta, que es esto, va a ser igual a derivar la función de g y sustituir cada variable en la función a derivar por la derivada de la función g de x. Entonces, si te das cuenta, ya estamos hablando de una relación y de una sustitución entre las funciones, y nosotros pues vamos a entender que pues esto lo podríamos resumir de una nueva manera, poniéndolo más o menos así. ¿Sale? Vamos a poner la derivada de x con respecto a una función compuesta que podríamos llamar f de u, que nosotros sabemos que eso va a ser la función compuesta, va a ser igual a la derivada de u multiplicado por la derivada de u con respecto a x. Quizá ahorita suena un poco enredado, un poco confuso, pero está sencillo. Vamos a tomar entonces nosotros esta, ¿sale? Para trabajar un par de ejercicios, y esto va a ser lo que nosotros vamos a ocupar. Entonces lo voy a poner acá arribita, y pues vamos a plantear un ejercicio para ver cómo se aplica, porque quizás suena un poco enredado, pero acuérdate que es pues necesariamente de una función compuesta reemplazar sus valores y encontrar pues necesariamente la derivada. Es así de fácil. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que tenemos el siguiente ejercicio. Función de x es igual a x cuarta menos 3x, todo esto elevado al cubo, y que nos pidieran que lo resolviéramos por el método de la cadena. Si bien pues podemos observar que para poder hacer una derivada de esto sería derivar primeramente la función y luego lo que está afuera, bajo el método de la cadena lo que nosotros debemos de hacer pues es de alguna manera agrupar o descomponer la función como tal, y a esta descomposición la vamos a sustituir como con el valor de u. ¿Cómo, profe? Se oye un poco enredado. Es muy fácil, porque en realidad lo que nosotros vamos a hacer va a ser tomar, por ejemplo, este valor que tenemos nosotros acá de x cuarta menos 3x como un valor nuevo que vamos a definir como u. ¿Sale? Y vamos a ponerle u es igual a x cuarta menos 3x. Todo esto, bueno, todo esto con la finalidad de que podamos hacer una sustitución de la función como tal. Por lo tanto, de manera temporal, yo tendría lo que es u, bueno, como f de u, voy a ponerlo acá, va a ser igual a u elevado a la 3. Ojo, porque no estoy haciendo nada raro, simplemente esto lo estoy definiendo como si fuera u, y estoy reemplazando en la función, en lugar de poner x cuarta menos 3x, en lugar de poner todo esto aquí, simplemente lo estoy sustituyendo por la letra u, ¿sale? Y entonces yo ya tengo u al cubo. En realidad esto que yo tengo acá es lo mismo que está acá arriba, y a la inversa, ¿no? Simplemente estoy haciendo una sustitución o un renombre de esos valores como tal. Entonces no te asustes, simplemente estamos como que acortando un poquito. Y ahora lo que yo tengo que hacer es, con respecto a la fórmula que platicamos hace unos segunditos, es voy a tener que derivar a la función de u y multiplicarlo por la derivada de u con respecto a x. Ojo, porque ahorita nada más estoy como aplicando la fórmula sin meterme todavía de lleno al ejercicio. Por lo tanto, si yo quiero hablar de la derivada de x
con respecto a la función de u, esto va a ser igual, acuérdate que la derivada de u va a ser 3u cuadrada por que multiplica a la derivada de u con respecto a x. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Lo que yo estoy haciendo es derivando a mi función de u, es decir, bajo este 3, obviamente aquí es como tener 3 menos 1, me va a quedar u cuadrada, y ya estoy empezando a reformular esa derivación, y ahorita voy a hacer una sustitución. ¿Y quién va a ser este valor de la derivada de u con respecto a x? Pues va a ser la derivación pues de esta nueva función que nosotros llamamos u. Por lo tanto, si yo derivo esa u, voy a ponerlo aquí como la u derivada, yo voy a tener que, tengo x cuarta, voy a bajar ese 4, va a quedar como 4x cúbica menos la menos 3. ¿Sale? ¿Por qué? Porque recordemos que siempre una constante y una variable se va a quedar simplemente el valor de la constante. Así como pues ya podría empezar a hablar de un reemplazo en la fórmula que yo tengo aquí. ¿Sale? ¿Y cómo hacemos eso? Pues bien fácil, vamos a agarrar y vamos a ponerle aquí abajo, ¿no? Y ya podríamos empezar a hablar de la derivada de la función de x. Ups, a ver, déjenme quitar esto. Y entonces vamos a ponerle la derivada de la función de... Ojo, porque aquí lo que yo voy a hacer son dos cosas. Número uno, voy a reemplazar este valor de u y voy a reemplazar lo que es este valor de la derivada de u. ¿Sale? Entonces vamos a ver cómo nos quedaría nuestra expresión. Nos dice 3, que es este 3, que multiplica a u elevado al cuadrado, y yo ya sé quién es u, lo voy a poner en color azul porque aquí está mi valor de u, y voy a tener que ponerle un paréntesis, y u para nosotros sabemos que es x cuarta menos 3x, cerramos paréntesis y sabemos que esto va elevado al cuadrado. Creo que no es difícil, simplemente estamos sustituyendo este valor de u por el que nosotros tenemos aquí y lo bajamos a esta función, y luego nos dice que multiplica a la derivada de u con respecto a x. ¿Y quién es la derivada con respecto, la derivada de u con respecto a x? Pues es necesariamente este valor derivado, ¿no? Esto que tenemos aquí, que nosotros lo derivamos y que conocemos como la derivada de u. Y sustituimos ese valor, y voy a ponerlo aquí, obviamente en otro color, y abro mi paréntesis y voy a ponerle 4x cúbica menos 3. Y listo, aquí nosotros ya estamos hablando de una derivación por la regla de la cadena, y así quedaría, por ponerlo entre comillas. Aparentemente se ve muy enredado, pero en realidad una vez que haces un poquito más de ejercicios esto se vuelve un tanto sistemático, y ya podemos pues resolver de mejor manera estos ejemplos y estos ejercicios. Entonces, cosas que debemos de recordar es que pues en realidad lo que vamos a hacer nosotros con la función vamos a tener que renombrar a una parte de esa función que le vamos a poner el nombre de u, y luego a esa nuevo valor de u vamos a tener que derivarlo. Por eso es que aquí me queda 3, este 3 lo bajo para acá, después dejo a u, y pues por reglas de derivación sabemos que esto es como a 3 quitarle 3 menos 1, y me va a quedar 3u cuadrada. ¿Sale? Y después pues sustituyo los valores, que es lo que yo ya tengo acá, y con esto termino
lo que sería la regla de la cadena. Vamos a hacer otro ejercicio porque yo sé que a lo mejor este estuvo un poquito enredado, y vamos a ver cómo se comportaría otro ejemplo. Bien, ahora tenemos este ejercicio que dice f de x es igual a 5x menos 2x elevado a la cuarta potencia, todo esto elevado al cubo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Acuérdate que lo que vamos a buscar va a ser encontrar o renombrar, por ponerle un adjetivo, renombrar el valor de la función, y ahora vamos a llamarlo u. Por lo tanto, yo voy a ponerle u es igual, y regularmente el argumento que nosotros vamos a ocupar pues es lo que viene dentro de la función de x. Por lo tanto, u para nosotros va a ser 5x menos 2x cuarta. Y ahora, como en el ejercicio anterior, que te acuerdas que nosotros teníamos f de u, donde decíamos que va a ser igual a u elevado al cubo, nosotros sabemos, a ver, que esta u que tenemos aquí va a ser necesariamente este valor que en algún momento vamos a tener que sustituir. Pero a manera de ejercicio, lo que vamos a hacer es simplemente dejar marcada esa derivada como la derivada de u. Acuérdate que aquí nos dice que bajemos el exponente, dejemos u y al exponente le restamos 1. Por lo tanto vamos a tener como 3u cuadrada. ¿Sale? Y cuando hablamos nosotros de la derivada de u con respecto a x, derivada de u con respecto a x, nosotros es derivar pues lo que tenemos aquí arriba en la función de u. Por lo tanto, sabemos que 5 por x va a ser se va a quedar el 5 solamente, y para el caso de menos 2x cuarta, lo que yo voy a tener va a ser, bueno, es como tener menos 8x al cubo. Y nosotros ya tenemos todos los valores que vamos a ocupar para nuestra fórmula, recordando que la fórmula que se ocupa es esta que tenemos aquí arriba. Entonces vamos a ver que ya tenemos la derivada de u, que vendría siendo esto, y también tenemos la derivada de u con respecto a x, que es esto. Por lo tanto, ya podemos hacer una sustitución de valores y nos quedaría algo más o menos así. Vamos a ponerlo como la derivada de la función de x va a ser igual, y busco quién es f de u, que me dice que va a ser 3u al cuadrado por la derivada de u con respecto a x. Y esta sería como que mi primer paso para la sustitución de esta regla de la cadena. ¿Qué tengo que hacer? Pues otra vez voy a ponerle la derivada de la función de x va a ser igual a 3 veces, y ahora sí voy a meter la sustitución del valor de u, que nosotros ya lo tenemos ahí arriba, que es 5x menos 2x elevado a la cuarta, y todo esto que va al cuadrado multiplicado y ahora por la derivada de u con respecto a x, que nosotros sabemos que es esto que tenemos aquí, ¿no? 5 menos 8x elevado al cubo. Y bien, aquí hasta aquí nosotros, y lo dejo entre comillas, ya estaríamos empezando, o ya tendríamos un resultado por la regla de la cadena. ¿Qué se puede hacer? Tenemos un binomio elevado al cuadrado y tenemos una multiplicación o un 3 que multiplica a todo eso, pero ojo, no podemos multiplicar nosotros esta parte que tenemos aquí hasta desarrollar ese binomio. Quizás lo que sí podemos hacer es multiplicar ese 3 por este segundo, vamos a llamarlo término, y podríamos tener algo más o menos así, que sería 5 por 3 son, bueno, vamos a ponerle la derivada de la función de x va a ser igual, este 3 lo voy a multiplicar por todo esto,
y voy a ponerle 15, más por menos es menos, 8 por 3 son 24, x cúbica. Y ya estoy simplificando pues lo que tengo como derivada, y obviamente tendría que dejar aquí el 5x menos 2x cuarta elevado al cuadrado. Esa podría ser una respuesta. Hay que desarrollar ese cuadrado y hay que ver si podemos simplificar los términos, pero nosotros ya estamos viendo pues que en determinado momento ya aplicamos la sustitución de los valores de la fórmula que tenemos aquí arriba, que sería dxu, y también para el valor de u. Entonces, si te das cuenta, no es tan complicado, simplemente hay que entender cómo es que trabaja y cómo se va desarrollando. Obviamente, si quieres, puedes desarrollar ese binomio al cuadrado, que es te va a dar un nuevo término, y pues ya hay que simplificar y ya tendrías el valor desarrollado de la derivada de esa función, aunque aquí también lo podemos dejar expresado así y también cuenta, ¿no? Para este tipo de ejercicios, en realidad, o con lo que pretendo, yo sé que ya eso lo puedes desarrollar, pero quiero que veas cómo trabaja con respecto a la regla de la cadena, y creo que con esto ya queda un poquito más claro. Entonces vamos a dejar algunos ejercicios para que los resuelvas, y hasta aquí vamos a dejar como un primer encuentro con la regla de la cadena. Sin más, un saludo y vamos a ver la siguiente sesión.